después de la sentencia. Medios nacionales e internacionales destacaron la condena impuesta al más alto exfuncionario mexicano en Estados Unidos, Genaro García Luna. Su familia está devastada, pero su abogado, satisfecho de haber evitado la cadena perpetua, confía en que la apelación surta efecto. Sigue El Mayo. Ismael El Mayo Zambada comparecerá en la misma corte de Brooklyn, Nueva York, para una audiencia procesal. Ocurre luego de que quien lo habría traído a Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, dejó de estar bajo resguardo del Buró Federal de Prisiones, y su hermano, Ovidio, regresó a la prisión de Chicago, de la que lo sacaron el 23 de julio. Hoy se cumplieron 5 años del primer culiacanazo. Balazos en Ciudad de México. El asesinato de una abogada en Viaducto y la balacera en el centro histórico que dejó un muerto y 2 heridos, incluida la líder de comerciantes y activista Diana Sánchez Barrios, estremecieron a la capital del país. No quieren a Trump. Negocios de barrio mexicano en Brooklyn temen que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ponga en riesgo a sus familias o a sus clientes indocumentados. Los visité y conversé con ellos. De Nueva York, en el día después en que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, fue sentenciado. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, acaba de recibir su sentencia en Nueva York. El exzar de las drogas de México fue condenado a más de 38 años de prisión. Estamos hablando de Genaro García Luna. Ha sido condenado el antiguo secretario de Seguridad Pública de México, Gerardo García Luna. Va a cumplir la condena en la misma prisión de máxima seguridad de Colorado, en donde también está cumpliendo sentencia Joaquín El Chapo Guzmán. Y en el día después de que fue sentenciado Genaro García Luna, la Corte de Brooklyn dio a conocer la sentencia, el detalle de la sanción impuesta al exsecretario mexicano. Se señala que García Luna fue sentenciado a 460 meses, que equivalen a los 38 años de prisión por los cargos 1 y 4. Esto lo deberá cumplir de manera simultánea. Por el cargo 5 pasará 6 meses en prisión preventiva, la cual también cumplirá simultáneamente en prisión. Además, 5 años en libertad supervisada, es decir, si logra salir de prisión después de esos 38 años, tendrá 5 años de libertad supervisada por cada uno de los cargos 1 y 4. También eso lo deberá cumplir de manera simultánea. Y por el cargo 5, 1 año de libertad supervisada, además del pago de $300. Como una multa especial, se le fijó el pago de $2 millones. Los cargos 2 y 3, queda ahí precisado en la sanción, quedó desestimado a petición del gobierno de Estados Unidos, esos cargos 2 y 3 que tenían que ver con tráfico de cocaína, mientras que el 1 y 4 tenían que ver con conspirar, ser parte de esa organización criminal como fue el cártel de Sinaloa. Por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la sentencia y leyó parte de lo que dijo el juez Brian Cogan en la audiencia, parte de eso que ayer le presentaba yo aquí dentro de la crónica, cómo lo señala de llevar una doble vida, de parecerse mucho al Chapo Guzmán. Aquí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana. Habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón, porque no puede volver a suceder en México. Lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo. Es un llamado a la reflexión de todas y de todos, porque eso no puede volver a ocurrir en México. Y también hay muchas investigaciones contra García Luna, de ese periodo de la propia Fiscalía. La presidenta también se refirió a las acusaciones, a los procesos que hay abiertos allá en México en contra de García Luna y su familia, incluida su esposa Cristina Pereira. Ahí destacó que las cuentas de la esposa de García Luna, las cuentas de la familia, lograron ser desbloqueadas luego de que obtuvieron un amparo, un poco también para señalar al Poder Judicial y esta complicidad criminal que desde el gobierno federal y Morena señalan contra los jueces. Aquí lo que dijo.
No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. Que es importante que no haya impunidad. Ahora, ¿dónde está el dinero? Sí, vamos a seguir. Porque hubo recursos de procedencia ilícita y repito, alguien que le regresa los recursos a la esposa. ¿Cómo sabemos que no son de procedencia ilícita? Una vez que él está sentenciado. Voy a hacer una breve pausa sobre lo que ocurrió en el caso de García Luna en el día después de la sentencia para enlazarme completamente en vivo a una conferencia que dan las autoridades capitalinas por distintos eventos violentos con balaceras. Veamos lo que está diciendo el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez. Dieron parte al personal especializado del Ministerio Público. Por su parte, los operadores del C2 realizaron el video replay de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables de la agresión, a los cuales se les dio seguimiento hasta las inmediaciones de una entrada al sistema de transporte colectivo Metro. En el segundo caso se dio en Motolinía y 5 de Mayo, donde un masculino se aproxima por la espalda a 3 personas y les efectúa disparos, logrando posteriormente huir de la escena. Las personas lesionadas fueron trasladadas inmediatamente a distintas unidades hospitalarias de la Ciudad de México. Al momento, una de las personas, podemos confirmar, perdió la vida y enviamos desde aquí nuestras condolencias a sus familiares. Las otras 2 personas continúan hospitalizadas y se encuentran estables después de haber sido sometidas a diversas cirugías. Los hospitales donde se encuentran estas personas están resguardados por la Policía de la Ciudad de México y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia. En ambos casos, por instrucciones de la jefa de gobierno, se ampliaron todos nuestros recursos para dar con los responsables, por lo que se desplegaron unidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación para rastrear a los presuntos perpetradores de estos lamentables hechos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso con las y los habitantes de la ciudad y mantendremos la colaboración con la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de México para agotar todas las líneas de investigación con las que contamos y garantizar que no haya impunidad en los hechos ocurridos. Muchas gracias. Ahora escucharemos el mensaje del encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López. Buenas noches. Agradezco su presencia en esta conferencia conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y desde luego al espacio de anfitrionía de la Secretaría de Seguridad. Informo a ustedes que ya integramos las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos esta tarde en las colonias Centro y Roma Sur de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ministerios públicos, agentes de la Policía de Investigación, peritos en criminalística, fotografía, química, dactiloscopía y balística, así como células de atención a víctimas, fueron desplegados como parte de los protocolos de investigación y atención. En lo que corresponde a los hechos ocurridos en los carriles laterales del viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, inició la indagatoria luego de que una mujer fue privada de la vida con impactos de arma de fuego poco antes de la 1 de la tarde. En cuanto a la inspección en el lugar de los hechos, se procesó la escena y el vehículo automotor para obtener la mayor cantidad de indicios. Asimismo, ya contamos con el seguimiento de cámaras de videovigilancia del C5. De acuerdo con los indicios encontrados en el lugar, se infiere que se trató de una agresión directa hacia la víctima, por lo que se continúa con las investigaciones y se está en espera de los resultados de la necropsia. En cuanto al segundo evento, informo a ustedes que la Fiscalía Estratégica de Investigación del Delito de Homicidio de la Coordinación General de Investigación Estratégica integra la indagatoria por los hechos ocurridos poco antes de las 4 de la tarde en las calles de 5 de Mayo y Motolinía, en la colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, donde 3 personas fueron agredidas por disparos de arma de fuego. De los 2 heridos que fueron trasladados al Hospital General Balbuena,
Uno de ellos falleció, mientras que la diputada suplente Diana Sánchez Barrios, que resultó lesionada, fue trasladada a un hospital privado ubicado en la alcaldía Benito Juárez. El Ministerio Público dio intervención a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, así como a detectives de la Policía de Investigación, a efecto de que se presentaran al lugar de los hechos para obtener la mayor cantidad de indicios posibles y recabar los testimonios diversos de este caso. De igual manera, nuestros peritos se trasladaron a la avenida Nicolás León, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, donde fue abandonada la motocicleta, posiblemente ocupada para huir del lugar de los hechos. Se está en espera de los resultados de la intervención de policías de investigación y peritos. Como se ha referido, trabajamos estrechamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para llegar a la verdad de los hechos y presentar ante la justicia a quienes resulten responsables y evitar la impunidad. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Damos inicio a sesión de preguntas y respuestas. Kevin Ruiz, El Universal. Gracias, fiscal, secretario, buenas noches. Primero preguntarle, sabemos que son apenas las primeras horas en ambos casos, sin embargo, en el que refiere a Diana Sánchez Barrios, pues su madre, Alejandra Barrios, ha estado haciendo diversos señalamientos en este día, en donde ella pues responsabiliza a parte de su familia y también a integrantes de la Unión Tepito de cometer pues este crimen. Saber si las líneas de investigación que tienen ya están abordando estos dos temas y saber si ya ella se acercó para presentar su declaración. Sí, en el caso, como mencionamos, vamos a agotar todas las líneas de investigación. Las que han referido los familiares de la persona lesionada, sin duda serán temas que agotaremos a lo largo de la investigación y se le hará la invitación cuando también sea oportuno en términos de la victimización sufrida, para que aporte todos los elementos con los que cuenta de acuerdo a lo declarado. No vamos a descartar ninguna línea hasta que tengamos elementos objetivos para ello o, siendo el caso, para consolidar alguna línea principal. En este momento, como en otras investigaciones, nuestro foco está puesto en la identificación y rastreo de los perpetradores y a partir de ahí iremos abordando el resto de las líneas de investigación, las referidas y alguna otra que podamos nosotros identificar a partir. Bien, es lo que ocurre en esta conferencia completamente en vivo que encabeza el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, y el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia también de la capital del país, Ulises Lara López, sobre dos hechos que estremecieron la capital del país y le doy cuenta de ellos. El primero ocurrió en la colonia Roma, donde una mujer fue asesinada en viaducto Miguel Alemán, sí, en pleno viaducto, ahí en la lateral. Sujetos armados le dispararon en varias ocasiones mientras conducía esta camioneta Durango. Los agresores huyeron en una motocicleta que momentos más tarde abandonaron en la colonia Obrera. La Fiscalía informó en ese momento que estaba realizando las investigaciones correspondientes sin que hasta ese momento existiera algún detenido. La víctima fue identificada como Oralia Pérez, abogada penalista que hasta hace un par de meses estaba siendo entrevistada sobre su trayectoria aquí. La abogada que fue asesinada y así se refería a su trayectoria. Yo creo que la cualidad más importante para ejercer la abogacía es tener persistencia, resistencia y nunca desistir. Ampliar tus conocimientos respecto de las circunstancias en las que te manejas, ya sea logística, visual o jurídica. El asesinato de esa abogada fue el primer hecho violento del que daban cuenta las autoridades capitalinas en lo que le acabo de presentar completamente en vivo. Pero además hubo otro hecho horas más tarde, una balacera en el centro histórico. Esta vez en plena centro, en el primer cuadro de la capital, un hombre armado disparó contra 3 personas en la esquina de 5 de Mayo y Motolinía, a 3 calles del Zócalo. Un hombre murió, 2 personas resultaron heridas, entre ellas la activista Diana Sánchez Barrios, quien a pesar de que trató de huir, fue alcanzada por el tirador, quien le disparó en el cuello. El cómplice de este agresor lo esperó metros adelante para huir juntos en esta motocicleta de la que hacían referencia ya las autoridades. Pero ¿quién es Diana Sánchez Barrios? Diputada suplente por la coalición Va por México, conocida también como líder de comerciantes del centro histórico, además activista por los derechos de las personas trans y de la comunidad LGBT.
Fue militante del PRD, también del PRI. En el 2021 fue detenida por extorsión y robo agravado. Meses después recibió prisión domiciliaria. Según informaron familiares a Milenio, en los últimos 3 años ha recibido amenazas del grupo delictivo de la Unión Tepito. Ya veíamos a las autoridades informando al respecto y cómo avanzarán en la investigación en las próximas horas. Cualquier novedad, por supuesto, se lo haremos saber. Le decía yo que hoy es el día después de la sentencia de Genaro García Luna y veíamos ya lo que comentaba la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones que se mantienen vigentes en México, y en particular se refirió a que fueron descongeladas las cuentas de la familia de García Luna, algo que temía la esposa de García Luna aparecer en la mañanera. Terminó la familia devastada después de conocer la sentencia de ayer y después de que salieron de la corte y personas que son militantes simpatizantes de Morena, protestaron ahí frente a la esposa de García Luna, la siguieron hasta que salió de esa zona donde está la corte de Brooklyn. Recordemos este momento. ¡Devuelvan lo robado! 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 ¡Mira tu marido que hay! ¡Que hay de Calderón! ¡Devuelvan lo robado! ¡Se pudre en la cárcel! ¡Se pudre en la cárcel! ¡No van a caminar libres! ¡Se pudre en la cárcel! ¡Se pudre! ¡Asesino! Allá en México hay cargos que están vigentes, de acuerdo a lo que hoy en este espacio pudo consultar con la Fiscalía General de la República en contra de la esposa de Genaro García Luna. Tiene una orden de aprehensión activa en su contra. Está acusada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por supuestamente haber participado en 10 contratos ilegales para equipar cárceles públicas cuyo daño ascendería a 5.112 millones de pesos. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la esposa de García Luna también habría recibido parte de ese dinero a través de transferencias por parte de organismos públicos. La esposa de García Luna está demandada también en Estados Unidos en una corte civil del estado de Florida por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero que sustrajo del erario mexicano 45.8 millones de dólares. En ese caso han habido distintos recursos, se está avanzando por la parte civil, ajeno a lo que ocurrió acá en Nueva York en la parte penal en contra de su esposo. El abogado César de Castro habló para CNN en español y se vio optimista. ¿Por qué? Porque dice que logró que el juez no impusiera la cadena perpetua contra su cliente y espera que la apelación surta efectos. Aquí parte de lo que dijo César de Castro en el día después de la sentencia de García Luna. Puedo decir que ya sé cuál va a ser su reacción. Hablamos en profundidad antes de su sentencia, así que lo importante para que las personas que ven su programa lo comprendan, el gobierno quería una cadena perpetua. La cadena perpetua tiene muchas implicaciones en el sistema penitenciario federal, en la dirección de prisiones, como lo llamamos. Así que nuestra meta para la sentencia era lograr esa cifra, una cifra. Y eso suele suceder en un caso como este, lograr una cifra, y la logramos, lo que queríamos, pero no sabemos exactamente la cifra que sí queríamos nosotros en cantidad, pero Genaro era realista. La sentencia de García Luna destapó o agravó las rupturas que hay en el Partido Acción Nacional. Hoy siguieron dándose con todo. El expresidente Felipe Calderón en una entrevista se refirió a lo ocurrido con García Luna. Dijo que él solo conoció una de las dos caras, una de las dos vidas de García Luna, y que si hubiera tenido información de la otra, pues lo hubiera investigado y lo hubiera podido atajar, es lo que dijo, aunque también descartó que las pruebas no fueron suficientes a su juicio, pues solamente fueron algunos criminales los que mencionaron eso, criminales que García Luna persiguió. Sin embargo, reiteró, le hubiera gustado conocer esas dos vidas de las que habló el juez para poder detenerlo en su momento, pero el líder del PAN, Marco Cortés, se le fue con todo y consideró que el expresidente Calderón pues estaba en una posición incorrecta al tener esta postura frente al exsecretario de Seguridad Pública de México. México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente. No, al contrario. Los indignados somos los mexicanos. Los indignados somos los panistas. Y lo correcto, lo que debería hacer, es dar una puntual explicación y pedir disculpas. Y él lo sabe. La verdadera caída del PAN se dio en su gobierno.
porque siendo gobierno de la República, siendo gobierno federal, el PAN terminó en un tercer lugar. En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, convocó a una conferencia de prensa en la que buscaba hablar de la buena relación que hay entre los dos países y en particular se refirió a la pausa, de la cual dijo nunca existió. Hay buena relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero ahí le preguntaron sobre los casos de la justicia estadounidense que han ido en contra de narcotraficantes mexicanos. Hablaron del tema de los Zetas, le preguntaron al respecto, le preguntaron de García Luna y también del Mayo Zambada. Esto dijo. Mira, lo de García Luna, pues ya el sistema de justicia de los Estados Unidos y el juez, su comentario ayer es lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, estamos alineados nosotros y la presidenta Sheinbaum en lo que se tiene que hacer para asegurar que oficiales no sean corruptos. Y en eso tenemos que trabajar, para asegurar que tengamos el intercambio auténtico de las informaciones que tengamos nosotros. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que se aclare la captura del Mayo. ¿Hay avances en eso? Miren, nosotros hemos cooperado desde el día que ocurrió y lo vamos a seguir trabajando y compartiendo la información que se requiere. Me enlazo con mi compañero Ángel Hernández, que tiene detalles de lo que se espera en esta audiencia en la que aparecerá el Mayo Zambada frente al juez Brian Cogan en la misma corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Pues mañana regresamos a la Corte de Distrito Este aquí en Brooklyn, Nueva York. Ismael El Mayo Zambada va a carearse con el juez Brian Cogan, la persona que está al cargo de su caso. Le han asignado ya un nuevo juez que tiene sede aquí en Nueva York. Sus otros dos abogados están en Texas. Pero ¿qué te parece si escuchamos qué es lo que se prevé que pueda suceder durante esta audiencia? Terminó el caso contra Genaro García Luna e inicia el de Ismael Zambada García. El juez Brian Cogan recibirá este 17 de octubre en la Corte de Brooklyn, Nueva York, al Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa. En esta jornada se entregará la evidencia que tiene la Fiscalía contra el acusado, así como los testimonios y acercamientos para acuerdos de culpabilidad si los hay. Milenio pudo averiguar que entre los testigos se encuentran los gemelos Margarito y Pedro Flores, ex narcotraficantes que salieron con el cártel de Sinaloa y han entregado evidencia en 19 casos penales y testificado contra por lo menos 48 criminales. Zambada García enfrenta 17 cargos que incluyen delitos de crimen organizado, producción e importación de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, uso de armas de fuego y lavado de dinero. Según Estados Unidos, el Mayo Zambada comenzó traficando drogas con la Federación de Sinaloa junto a capos como Joaquín Guzmán el Chapo. Para el año 2000, el Mayo, junto a sus socios, fundaron el cártel de Sinaloa y continuaron con su empresa criminal, la cual no dejaba de crecer con los años. A través de una sofisticada red de trasiego, transportaron toneladas de cocaína de Sudamérica a Estados Unidos. La audiencia también se desarrollará tras de que la Fiscalía solicitara una audiencia para revisar un potencial conflicto de interés del abogado del Mayo, Frank Pérez, ya que él también representa a Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo y un colaborador activo de la Fiscalía estadounidense. Desde Brooklyn, Nueva York, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Bueno, Alex, así la situación. Mañana nos veremos por acá en la Corte de Distrito Este, pero también en el mundo del crimen organizado hay movimientos, sobre todo en Chicago, Illinois. Joaquín Guzmán López ha salido del Centro Metropolitano Correccional, ahí en Chicago, Illinois, donde enfrenta las acusaciones por narcotráfico, pero también sabemos que ya regresó ahí Ovidio Guzmán López, quien fue retirado de esa prisión justo la semana en que fue arrestado Ismael El Mayo Zambada. Ninguno de los dos ha estado o está libre. En este momento Joaquín Guzmán López está bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos porque está trabajando en la negociación de un acuerdo de culpabilidad que eventualmente le va a permitir colaborar, si es que lo desea, con las autoridades estadounidenses, como también lo está haciendo Ovidio Guzmán López. Esto no quiere decir que estén libres nuevamente y no quiere decir que ya estén colaborando, pero sí están trabajando para hacerlo y también tener una reducción en su condena. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Niñi, el jefe de su cuerpo de seguridad, también está buscando una negociación. Lo ha podido confirmar Milenio con diversas fuentes. Así que bueno, así es la situación con los chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán López, también recordemos que negoció haber secuestrado y entregado a Ismael El Mayo Zambada, como lo han confirmado varias autoridades y el propio Mayo Zambada. Así que Alex, mañana muy pendientes de toda la información aquí en tu espacio, si nos das
un lugar claro que vamos a estar. Muchísimas gracias a Ángel Hernández. Hoy, por cierto, se cumplen 5 años exactamente del Culiacanazo. Sería el inicio de lo que va a ocurrir mañana en Brooklyn. ¿Por qué? Porque hace 5 años exactamente fue detenido y liberado posteriormente Ovidio Guzmán. Luego lo volvieron a detener, lo extraditaron a Estados Unidos y al parecer su hermano negoció irse, entregar al Mayo, y ahora el Mayo verá a la justicia estadounidense mañana en esa corte. Hace 5 años, Culiacán estaba en medio de la violencia, una ola completa de violencia, pero duró solo un día. Actualmente llevan semanas viviendo un culiacanazo constante. Manuela Saibes nos cuenta. Este jueves se cumplen 5 años del Culiacanazo, cuando el gobierno federal detuvo y luego liberó a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Desde ese día, la vida en la capital de Sinaloa ha cambiado radicalmente. Es un día que no se puede olvidar, es un día que queda marcado para todos los que vivimos ese encuentro con los sicarios. Una facción del cártel de Sinaloa bloqueó Culiacán, incendió vehículos y tomó como rehenes a familias de militares, desafiando al gobierno federal. Tuve que ver personas armadas, los sicarios descaradamente con sus armas por fuera. Fue algo demasiado frustrante que te puedo decir, me quedé en shock. Los recuerdos siguen frescos en la memoria de los culiacanenses, quienes de nuevo enfrentan los estragos de la violencia a raíz de la lucha entre facciones rivales del cártel de Sinaloa, que se agudizó tras la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo. ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? Que no ha cambiado, ha empeorado. Yo creí que ya lo había superado y el estar conviviendo otra vez con esta delincuencia que no tiene freno, ha aumentado. La violencia no se ha detenido desde el 9 de septiembre, cuando comenzaron bloqueos y balaceras. Este jueves ocurrieron enfrentamientos, algunos sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán, otros en comunidades como Tepuche, donde elementos del ejército se enfrentaron a sicarios. 6 presuntos delincuentes fueron abatidos. Para algunos ciudadanos, la violencia de aquel jueves negro sigue estacionada en Culiacán. Hay autoridad o no hay autoridad, es lo mismo. Para mí, Culiacán estamos todos protegidos. Nos dejó la enseñanza de que en esos eventos la alerta se dispara al máximo, la gente aprende a vivir administrando el miedo. Lo que evidenció ese momento fue una comunión entre narco y Estado. La intensidad de la violencia y el riesgo para la población civil dejaron una huella que permanece en la memoria colectiva de la ciudad. Para Milenio Noticias, Manuela Cebes. Mientras la violencia se estaba intensificando en la zona rural de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya estaba haciendo esto, como si nada. Estaba como si nada. Esta noche estuvo presente en el inicio del Festival Cultural Sinaloa 2024, lo que generó, por supuesto, indignación entre los habitantes. Este evento se realizó en medio del luto de cientos de familias que han perdido un ser querido desde el 9 de septiembre, además de un caos vial debido a que los agentes de tránsito están desde hace casi un mes en una revisión de armamento aún en curso, no están operando, no están trabajando. El gobernador Rubén Rocha Moya justificó la realización de este festival diciendo que hay necesidad de que haya eventos culturales. Reconoció que se presentaron algunos hechos de violencia, pero que todos ocurrieron fuera de la ciudad. Aseguró que no hay por qué preocuparse. Así el gobernador de Sinaloa, motivando a los eventos culturales, pero no haciéndose cargo de la seguridad en su entidad. Además, en información política, hoy en la conferencia mañanera se presentó la Secretaría Anticorrupción, sustituirá a la Secretaría de la Función Pública, tendrá distintas habilidades, incluidos, absorberá algunas facultades de organismos autónomos que irán desapareciendo en cuanto se apruebe en el Congreso. Lo presentó Raquel Buenrostro, aquí parte de lo que dijo. Lo que nosotros buscamos primero es pasar de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo. En México tenemos un dicho que dice que ahogado el niño se tapa el pozo.
Pues nosotros no queremos eso. Nosotros queremos desde antes evitar que se cometan los actos de corrupción, porque esto nos va a liberar también mucho más recursos, ¿no? No solo sancionar, sino evitar que se realicen. Pues nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de ley general de transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y al mismo tiempo que no sea juez y parte, con el involucramiento de otros entes públicos como son los tribunales administrativos. Y con eso iniciar una era de transparencia proactiva, porque además de lo que marca la ley, la siguiente por favor, lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar mucho también de la mano con la Agencia de Transformación Digital para abrir muchos datos abiertos, a tener muchos datos abiertos y de fácil acceso para la población para que pueda dar seguimiento pues, a toda la actuación del gobierno. Y preciso algunas de las acciones que dio a conocer ahí en la mañanera. Dijo que serán 10 acciones, por ejemplo, dignificar la carrera del servicio público a través de la formación de integridad, blindar programas prioritarios, también se sumará a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción, se fortalecerá la cultura de la denuncia. Además, señaló que se trabajará en un nuevo sistema de Compranet, donde se suben todos los contratos públicos para poner a la vista de todos estos contratos de la Administración Pública Federal. En los primeros 100 días del nuevo gobierno esto estará funcionando. También señaló que la nueva Secretaría realizará todas las funciones de transparencia, por lo que ya trabajan en una propuesta de ley general en la materia. El INAI respondió diciendo que la publicación de datos abiertos no puede estar sujeta a la discrecionalidad del poder, es decir, del poder ejecutivo, en este caso del gobierno. Tendría que haber un órgano autónomo que estuviera supervisando que se está publicando todo, es lo que considera el INAI, pero sabemos cuál es la postura y lo que va a pasar, terminarán desapareciéndolo. Hoy hubo más información en temas de la reforma al Poder Judicial. Se dieron a conocer más ministros y ministras levantaron la mano. La ministra Yasmín Esquivel confirmó que participará en la elección del Poder Judicial 2025. Magistrados y jueces anunciaron lo contrario. Uno de ellos, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien como juez frenó varias reformas del expresidente López Obrador. Se promovieron amparos y él los concedió. En su cuenta de X informó que renunció al cargo porque la reforma judicial es contraria a la división de poderes. Así como él, desde que se realizó la tómbola en el Senado, distintos magistradas, otros jueces y juezas han anunciado su declinación a participar en la elección de juzgadores del próximo año y hasta en los comicios del 2027. Prefieren ya dedicarse a otra cosa. Por cierto, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados abrió la posibilidad de suspender actividades nuevamente. En este comunicado criticó la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de poner fin a la suspensión laboral. Dijo que el órgano emitió la circular sin escucharlos y tomando como sustento de manera inexacta el informe de la consulta a los titulares efectuada el viernes 11 de octubre, por lo que mañana llevarán a cabo una nueva consulta entre las más de 1.700 juzgadores federales para decidir qué postura asumirán. Además de esta consulta, Patricia Aguayo Bernal, quien es vocera de los trabajadores del Poder Judicial, anunció que se reunirán con el coordinador de los diputados de Morena, con Ricardo Monreal, con el propósito de que sus derechos laborales sean respetados ante un eventual cambio de patrón, una vez que sean las elecciones de jueces, y estos queden entonces establecidos también en la ley. Esta tarde una jueza federal ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar el decreto de reforma que reforma los artículos que tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación, que fue publicado el 15 de septiembre. Les dio un plazo de 24 horas, un solo día, y señala ahí que en caso de no hacerlo, advierte que dará vista al Ministerio Público. Este tipo de apercibimiento es recurrente en los juicios de amparo por no cumplir con las suspensiones otorgadas, por lo que también pueden ser impugnadas ante tribunales colegiados. Hasta esta hora el decreto sigue en el Diario Oficial de la Federación, es decir, no se ha tomado en cuenta esta decisión judicial. Esta tarde la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, habló de cómo el instituto ha hecho caso, ha respondido a las notificaciones judiciales sobre la reforma al Poder Judicial. 140 notificaciones. Esto dijo al respecto. Sí, el INE ha venido siendo muy prudente y no va a cambiar su actitud. Creo que tenemos dos situaciones, una que nos mandata la propia Constitución,
y nosotros tenemos que ser congruentes con el mandato constitucional, y la otra es las notificaciones de amparo emitidas por jueces. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. ¿Cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa, la toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo. Seguimos, por supuesto, hablando también de la elección en Estados Unidos, en este país, entre Kamala Harris y Donald Trump, y visité el barrio mexicano. ¿Cómo les va a los mexicanos por acá? ¿Y por qué creen que sería un riesgo que Donald Trump regresara a la presidencia? El señor Evaristo es dueño de este local de productos mexicanos, sobre todo alimentos. Señor Evaristo, ¿cuántos años llevan establecidos acá? Comentaba, más o menos como unos de 15 a 20 años más o menos. ¿Cómo está la comunidad en esta zona? ¿Cómo están los mexicanos en una época difícil en todo el mundo? Pero me imagino que acá con el tema de los precios y demás, ¿te han tenido algún impacto negativo en su economía? Sí, ha bajado un poquito, pero pues como tenemos que comer, tenemos que trabajar, ¿verdad? Se tiene que comprar, aunque sea un poquito caro, pero ahí estamos. ¿Cómo está la situación para los mexicanos como ustedes, que son emprendedores, que tienen un negocio en medio de esta época electoral? Vienen elecciones, podría regresar Trump, la vicepresidenta quiere dirigir este país. ¿Cómo ven las cosas para nuestra comunidad en estos temas políticos? Pues está un poquito difícil, ¿verdad? Pero haciendo bien las cosas, todo sale bien. Si hacemos cosas malas, pues nos va a ir mal, ¿verdad? Pero si hacemos las cosas como nos exigen aquí, pues todo está bien. De las dos opciones, ¿ustedes tienen alguna preferencia o algún temor? Sí, si llega Donald Trump, sí, porque sacan a mucho paisano que vivimos de ellos también nosotros. Don Evaristo, muchas gracias por recibirnos por acá. Sí, gracias a ustedes. Bien, don Evaristo, y aquí su negocio, los productos de México en Nueva York, en Brooklyn. Saludo hasta Washington, Enrique Perret. Enrique, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Bien, pues faltan 2 semanas y unos cuantos días para la elección presidencial. Se definirá el futuro inmediato de este país, quién los gobernará, Kamala Harris o Donald Trump. Y han ocurrido una serie de eventos esta semana. Donald Trump, este diálogo con la comunidad hispana, un evento al que asistió Kamala Harris la semana pasada. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la participación de los latinos, los hispanos y también las implicaciones para México a 2 semanas y unos cuantos días de la elección? Pues Alejandro, primero yo creo que el ejercicio como tal me parece, no sé si es la primera vez que lo hacen, al menos es la primera vez que a mí me toca ver le llaman en Estados Unidos town hall, ¿no? Pues que es como careo con un segmento particular de la población, en este caso hispano, y creo que el ejercicio que ayer hace Donald Trump, pues con Univisión, con digamos un par de decenas o a lo mejor 30, 40 personas, quizá lo más, de hispanos de diferentes estados. Y pues preguntas muy duras, Alejandro. A ver, creo que se hizo un muy buen ejercicio en cuanto a las preguntas, pero también me pareció un buen ejercicio del presidente Donald Trump en sus respuestas. Si bien en algunas, pues no estamos de acuerdo con él o no podríamos estar de acuerdo con él, pues la verdad es que vaya ahí enfrente de ellos parados y sin moverse de su lugar en cuanto a migración, en cuanto al aborto, en cuanto al tema de las armas, en cuanto al tema de la inflación y la economía en Estados Unidos. O sea, se mantiene muy, muy, muy en su tema, pero digamos, dando la cara, y creo que eso a veces ayuda mucho a este tipo de candidatos, ¿no? Claro, porque además
muchos de ellos decían no sé por qué votar, convénzame, ¿no? Y lo cuestionaron, sí, de algunas de las decisiones que tomó durante la administración pasada, en la que tuvo, por supuesto, las riendas de este país, y esas respuestas, como dices, Enrique, pues es la postura de Donald Trump, es decir, el lugar, ¿no? La audiencia no cambia la postura, esa postura firme, en este caso, contra la migración y contra los temas que ya señalas, que le han atraído ya muchos votantes latinos también, si no todos, muchos. Y sabes que creo que, Alejandro, ahorita por el momento en el que está pasando Estados Unidos, me parece que muchos de los votantes y muchos de los votantes indecisos en los Estados Unidos están buscando esa figura fuerte y dura, ¿no? Más allá de si coinciden con él o con ella, están buscando esa firmeza en su presidente, y creo que Donald Trump ha sabido leer esa necesidad de Estados Unidos, y me parece que en ese caso Donald Trump ha estado ganando ciertos puntos, Alejandro, en las últimas semanas. Sí, totalmente. Ahorita creo que vemos un momentum de Donald Trump, o sea, habíamos visto un momentum de Kamala Harris muy fuerte. Y ahorita creo que regresa un momentum de Donald Trump. Vamos a ver si le alcanza hasta llegar a noviembre o si vuelve a girar y vuelve a haber un momentum de Kamala Harris. Enrique, lo que pasa acá en este país sin duda tiene un impacto en México. Tú lo sigues todos los días en la US Mexico Foundation, y hay datos relevantes sobre la percepción de México acá, ¿no? Mira, estuvimos analizando un reporte del Pew Research Center, lo sacan a finales de agosto, y es una encuesta que se estuvo realizando en el mes de abril, Alejandro. En el 2017 se hizo una encuesta, este mismo centro de investigación hizo una encuesta muy similar a la que hace hoy en día, y los resultados, la verdad es que son bastante impresionantes, y te habla de qué tan favorable es la percepción de los americanos hacia México y qué tan favorable es la percepción de los mexicanos hacia Estados Unidos. Y en esta década, digamos que ha habido un cambio de posición bien radical. Antes de la presidencia de Donald Trump, básicamente Estados Unidos tenía una percepción sobre México, digamos que la mayoría era positiva, tenían casi 55% de la percepción hacia México era favorable. Hoy solamente el 32% es favorable hacia México. Eso quiere decir que más de un 60%, obviamente siempre hay gente que no responde o indeciso, pero más de un 60% de los americanos tiene una opinión no favorable hacia México. Al revés, México tiene una opinión favorable hacia los Estados Unidos del 65%. Cuando antes la opinión de México hacia Estados Unidos era un poco más negativa, y eso tiene mucho que ver con estos ciclos electorales, con esta narrativa electoral, con esta, pues digamos, participación de Donald Trump como personaje público, que sí ha impactado en la percepción de digamos que lo que piensa Estados Unidos hacia México, sin quitarnos responsabilidad, Alejandro, ¿no? Pues ahí el contraste, Enrique, veremos qué ocurre en los próximos días, seguiremos muy en contacto contigo. Yo me quedo con una cosa, Alejandro, que he estado reflexionando las últimas 2 semanas, y cada vez lo escuchamos más y más en Estados Unidos, es esta incertidumbre de si va a haber una transición de poder de manera, digamos, tranquila o pacífica, incluso le llaman, una transición de poder pacífica. Y me parece que eso es pues algo muy nuevo en la vida política de los Estados Unidos. Antes nadie se cuestionaba de si iba a haber una transición de poder pacífica. Me parece que es triste, me parece que hay que poner atención. Ojalá sea un resultado pacífico y una transición pacífica. Que así sea, Enrique, lo estaremos comentando contigo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, buenas noches. Gracias, Enrique Perret, desde Washington. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.